En el marco de la conmemoración del 25 de mayo, desde el Poder Judicial de la provincia de Corrientes, entrevistaremos al doctor Luis Alegre, quien es un destacado historiador de Corrientes. Muy buenos días y gracias por acompañarnos siempre en conocer un poquito más de nuestra historia que es tan rica. Buenos días, un gusto saludarlos, saludarlas, a todo el Poder Judicial. Realmente felicitaciones por esta tarea y gracias por la invitación. No, gracias a usted. Los sucesos del 25 de mayo se dieron en un contexto en que España había sido invadida por las fuerzas francesas, por Napoleón Bonaparte, y había sido derrocado el rey Fernando VII. Si esta situación no se daba, si no había en el trono un rey como José Bonaparte, que era un rey usurpador, ¿usted cree que los sucesos de mayo se hubiesen retrasado algunos años o algunas décadas, o se iba a dar en un contexto de que sucedía esto en toda América? Indudablemente el antecedente de la invasión francesa a España, el motivo fue tomar Portugal. Se firma el Tratado de Fontainebleau entre el rey Carlos IV Borbón de España y el emperador de Francia, Napoleón Bonaparte, que le autoriza a Napoleón a pasar sus tropas por territorio español, porque ya no tenían armada, habían perdido en las batallas contra Inglaterra, ya no tenían fuerzas navales. Entonces el rey español le autoriza. Pasan los franceses por territorio español, invaden Lisboa, viene la corte portuguesa a Brasil y los españoles se encuentran de buenas a primeras tomado todo su territorio peninsular por los franceses y comienza la guerra de la Reconquista contra los franceses. ¿Qué pasa? El pueblo se sintió traicionado por el rey Carlos IV, como que lo tomó como afrancesado. Entonces él abdica, pasa la corona a su hijo Fernando VII, que asume el trono de España como el deseado. ¿Deseado de qué? De que los expulse a los franceses. Esto fue en 1808. Pero ¿qué pasa? Napoleón inventa un nuevo ardid y lo cita a Bayona, ya en territorio español, a toda la familia imperial española. Y allí el viejo rey Carlos IV anula la abdicación hecha a su hijo y la corona renuncia a la corona de España. Napoleón, ni lerdo ni perezoso, toma la corona y lo corona a su hermano, José, que asume el trono de España como José I Bonaparte y lo manda a Madrid. Allí estuvo hasta 1813. ¿Qué pasa? Lleva a toda la familia imperial española detenidos en condición de reyes, pero detenidos a territorio francés. En ese interludio se forman juntas en España. La palabra junta viene de ayuntarse, de sumar fuerzas para vencer una adversidad o una fuerza mayor. Estas se regionalizan y forman la Junta Suprema Central de Sevilla, que lleva adelante la guerra contra los franceses y a su vez invita a los virreinatos de América, que eran 4, a elegir diputados para ir a la Junta Suprema Central y participar de la defensa contra los franceses. ¿Qué pasa? Estas juntas que se empiezan a formar en América, de repente comienzan a darse cuenta de que si España no podía ayudarles, si el rey estaba preso, podían también soñar con ir hacia un proceso de desprenderse de la realeza española y formar nuevos estados o un nuevo estado. Y bueno, esta es la situación internacional que se da entre 1808 y 1812, 1813. Lo que pasa, Fernando VII, cuando regresa al trono en 1814, ya todos los 4 virreinatos se le habían sublevado y comenzaron ese proceso, primero tímido, otras veces no, pero que chocaron contra las fuerzas realistas para comenzar
a tratar de formar algo nuevo, estados nuevos, repúblicas o no, pero siempre jurándole lealtad a Fernando VII, porque tenía el sistema monárquico, por supuesto, raíces de 300 años. Fernando VII rechazó la propuesta de que todos los 4 virreinatos formaron una especie como hizo Inglaterra con los estados que había colonizado, el Commonwealth o el famoso sistema con Estados Unidos, no, pero sí con Canadá, con Australia, con la India. Fernando VII dijo no, a los que se sublevaron contra él ni clemencia. O sea que haciendo lo que es ucronía, ¿qué hubiera pasado? Sí, dijiste vos. Entonces, ¿qué pasaba si Fernando VII estuviera en el trono? Y esto no hubiera ocurrido porque era un sistema muy rígido. Muy el sistema. De hecho, en las invasiones inglesas son los mismos criollos y los que defienden, digamos, de que los ingleses no se... Él cuando retoma el trono manda fuerzas que habían peleado contra los ejércitos napoleónicos, iban a venir al Río de la Plata. Finalmente fueron a Venezuela, hicieron estragos. O sea, hubiera seguido, pensamos, un tiempo más, 20 años, 30 años, 50 años, porque en definitiva los imperios nunca duraron más de 150. España duró mucho, 300 años. Así que bueno, es ucronía. Exacto. La fundamentación de la Revolución de Mayo era justamente que si el soberano, que es enviado por Dios, no tiene el poder vuelve al pueblo. El famoso concepto de soberanía popular que hoy es tan común se instaura en ese 25 de mayo. ¿Y qué pasó para que en 1816 Fernando VII ya vuelva al trono, pero se lo desconoce totalmente? ¿Fue una excusa el tema de que estaba preso Fernando VII en 1810 o realmente cambiaron las cosas en esos 6 años? Todos estos antecedentes y todas estas causas van jalonando hacia la independencia. ¿Y qué pasó? Se usó lo que se conoció como la máscara de Fernando VII. En sus escritos, Mariano Moreno dijo que la idea era formar una nación con una constitución bajo los principios de libertad, igualdad, fraternidad. Él era rusoniano y tenía sus seguidores, por supuesto, que querían formar una nación nueva, pero no se podía ir de frente contra el rey y sobre todo contra la costumbre de 300 años del sistema absolutista. Entonces, la situación se fue dando gradualmente, a tal punto que la Asamblea del año 13 se declara soberana, no declaró la independencia, que es lo que tenía que hacer. Sí declararon la independencia los pueblos libres en el Congreso de Oriente en Arroyo de la China en 1815, bajo la protección de Artigas. Ahí estuvo Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones y Córdoba y la banda oriental. 7 estados declararon la independencia. Es por eso que Corrientes después no manda diputados a... Por eso cuando Pueyrredón le dice a Artigas, ¿por qué no manda a sus diputados? Porque ya somos independientes. Y por eso Corrientes tenemos el honor de decir que somos libres e independientes antes un año que, antes, por supuesto, que el 9 de julio de 1816, donde hay una aclaración de nota muy importante. El acta de la Declaración de la Independencia de 1816 reza: libre, independiente, las provincias unidas en Sudamérica o en América del Sur, que fue leída por Juan José Paso. ¿Por qué? Ahí entendemos por qué San Martín fue a Chile, a Perú y por qué vino desde el norte Bolívar. La idea era la patria grande. ¿Y qué pasa? Viene Belgrano, informa al Congreso de Tucumán que había que establecer una monarquía, ya no de Fernandito, como decía San Martín, que decía que no somos ni chicha ni limonada, hay que declarar la independencia, y que el rey tenía que ser un descendiente del último inca, de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru, que estaba en Buenos Aires y está enterrado en el cementerio de la Recoleta. Él estaba exigiendo sus derechos al trono y la capital no era Buenos Aires, era Cusco, a propuesta de Belgrano.
después esto se diluyó. Y la nobleza iba a ser en base a la meritocracia. ¿Viste que ahora se habla tanto de meritocracia? Sí, sí. Que no tenía que ser una nobleza por mercedes reales, sino por méritos a la patria. Bueno, ¿y las mujeres? ¿Qué participación tuvieron? Nadie habla de mujeres, son todos hombres. La primera junta, ¿tuvieron algún tipo de participación en esa revolución de mayo? ¿Se podían acercar a la plaza o tenían que estar en sus casas? Total. ¿Por qué razón? Porque hay una etapa de la historia donde la historia es como que se cristaliza. La historia contada por Mitre se cristaliza. Pero en serio, porque están las memorias. ¿Cómo retomamos los hechos de mayo? Por las memorias de los mismos actores. Ahí la tenemos a Mariquita Sánchez de Thompson, fue una actora de primer término hasta 1854. Después la tenemos a Remedios del Valle, que ahora está en el billete junto con Manuel Belgrano. Ella estaba en Buenos Aires, perdió su esposo, perdió sus hijos y acompañó a los ejércitos de Belgrano. Ella fue una de las niñas de Ayohuma. Perdió todo, como por diosera andaba en las calles de Buenos Aires y el gobernador Viamonte la reconoce y le dice: usted tiene que ser benemérita de la patria. Y le devolvieron los sueldos. Pobre, andaba mendigando. El caso de Juana Zurduy en el norte, que ella se plegó inmediatamente en las provincias del Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, perdió a su marido, Aniceto Padilla, a sus 4 hijos, perdió luchando por la independencia. Es más, Belgrano la nombró coronela. Bueno, el caso de Juana Manuela Gorriti, también en el norte, hermana, hija de los famosos diputados que fueron a la Junta Grande, que fueron al Congreso de Tucumán. Las mujeres tuvieron una destacada actuación, realmente lo que es Macacha Güemes, divina. Ella le hizo toda la guerra de inteligencia, porque las familias principales del patriciado criollo estaban, por supuesto, casadas, todas con cuestiones económicas con los españoles realistas. Entonces era muy difícil. Entonces esa guerra de zapa, como decía San Martín, de inteligencia estaba a cargo de las damas, por supuesto que sí. ¿Qué decir de Tertulias también? Por supuesto, y Josefa Escurra, la hermana de Encarnación, la esposa de don Juan Manuel de Rosas, lo acompañó a Belgrano hasta Salta. ¿Tiene un hijo con él? Claro, de ahí viene embarazada de Pedrito Rosas y Belgrano y tiene el niño en una estancia de Santa Fe y por cuestiones de honor se le da el apellido de Rosas, que fue hijo adoptivo de Rosas, claro, pero después biológico de Manuel Belgrano. No, pero después toma el apellido de Belgrano, por eso queda como Rosas Belgrano, el chico, y le expropian todas sus propiedades cuando cae Juan Manuel de Rosas. Y se conoce con la hermana, que es la hija de Manuel Belgrano, Manuela Mónica, justamente, que nace en Tucumán en 1816. Doctor, como última pregunta, yo le voy a decir algunas frases que tienen relación con aquel 25 de mayo de 1810 y usted me dice en qué contexto se dijo y quién lo dijo. Sí. Toda revolución se come a sus hijos. Impactante. Viene de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa fue una expansión de los principios de igualdad, fraternidad, propiedad, igualdad, pero fue un hecho de sangre muy luctuoso. Y fue comiéndose uno a uno a los principales revolucionarios. Y esto se dio en el proceso de la Revolución de Mayo, donde todos tuvieron finales difíciles, trágicos. Ninguno disfrutó, como dijo Rodríguez Peña, ese país que nos dejaron. Si ven al futuro, dile que no venga. Juan José Castelli dejó escrito antes de morir. Él muere en pleno juicio que le hacen por su actuación en el Ejército del Norte y el desastre de Huaki. Y murió de un cáncer en la lengua, que se le quemó la lengua por un cigarro que le quedó encendido cuando se durmió. De ahí se le despierta el cáncer y en pleno proceso le cortan la lengua. Entonces él escribía sus respuestas y muere en el juicio. Un rato antes de morir pidió lápiz, papel: si ven al futuro, dile que no venga. Qué gran frase, ¿no? Y la última: hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego. Bueno, el numen de la revolución, Mariano Moreno, muere en alta mar
Y esa noticia llega recién en noviembre de 1811 a Buenos Aires, cuando se entera Saavedra, era el presidente y con quien se había enemistado Moreno, decía, hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego, porque Mariano Moreno, en los 7 meses que estuvo a cargo de la Secretaría de la Junta, desplegó una actividad intensísima y tenía un carácter que está muy bien descrito en la neurosis de las celebridades argentinas de Ramos Mexía. La pobre señora, cuando se iba a embarcar Mariano Moreno rumbo a Europa, recibió un presente. Señora, por su pronto estado los va a necesitar. Un abanico negro, un velo negro y unos guantes negros. Que ya hacían predecir lo que iba a pasar en alta mar. Quedó en la historia si ese mético, ese purgante que se le dio, pudo haber sido o no un envenenamiento. Preguntas que quedan en la historia. Bueno, muchísimas gracias por compartir todos sus conocimientos con nosotros siempre. Gracias a ustedes, es apasionante nuestra historia. Muchas gracias.